Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy día en el curso de aritmética vamos a hacer el tema de ejercicios con mínimo común múltiplo, ¿no? Y en sí ya hemos estado viendo este tema, ¿sí o no, chicos? Ya bastante, ya sabemos, ¿no? Solo que vamos a ver otros tipos de ejercicios el día de hoy. Por ejemplo, el primero que vamos a ver es si el mínimo común múltiplo de A y B es 91.125, nos piden calcular n. Pero ¿dónde está n? Aquí, en estas variables que nos están dando, que a va a ser igual a 5 elevado a la n por 9 a la 2. Y b va a ser 5 elevado al 2 a la 2 por 9 elevado a la n, ¿no? Entonces, aquí lo primero que se tenía que en sí saber, ¿no? Y se entiende, es esto, ¿no? Vamos a sacar, miren. Vamos a decirle aquí, a ver, listo ahí. Voy a ponerle ahí igual, miren, le voy a decir que va a ser igualito, ¿no? 5 a la n por 9 a la 2, ¿no? Igual, solo, pero miren, este 9 a la 2 es como decir, ¿qué cosa? 3 elevado a la 3. Y todo esto tiene que estar así, ¿no? Elevado a la 2, ahí está. Ahí, y este 2 también. Ya, este 2 es el de aquí, pues, ¿no? 9 elevado a la 2, ahí está. Solo que 9 es lo mismo que decir que 3 elevado a la 2, ¿sí o no? Por eso que yo lo estoy poniendo así. ¿Para qué? Para que su base esté en números primos, para poder resolver el ejercicio, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 5 a la n por 5 a la n por, y va a ser 3 elevado al número 4, ¿no? ¿Por qué? Porque el 2 por el 2 se multiplica aquí, ¿no? 2 por 2, entonces aquí va a ser 4. Por eso es que vamos a poner 5 elevado a la n por 3 elevado al número 4, ¿no? Entonces ya está en sí descompuesto, pues, ¿no? Con sus bases en números primos. Igual acá abajo, de la misma manera, acá abajito tenemos que realizarlo, ¿no? Así, 5, en este caso va a ser 5 elevado a la 2. El 9 también va a ser acá, ¿no? Este quedaría así nomás, ¿no? Igualito, ¿no? 9 a la n. Acá, 3 elevado a la 2, pero aquí en vez de elevado a la 2, n. Ahí está. Y este aquí sería 3, 2n, ¿no? Porque este 2 va a multiplicar por el n. Sería ahí, 3 elevado a 2n, ¿no? Este es así, 5 elevado al cuadrado. Ya tenemos entonces, ¿no? De A y B. Ya se ha descompuesto los dos en su base números primos, ¿no? Entonces ahora aquí tenemos que hallar el mínimo común múltiplo de, miren, B. Este dato ya nos están dando. ¿Cuánto es el mínimo común múltiplo de A y B? Es 91.125. Pero yo si descompongo, ¿no? El 91.125, ¿cómo se va a hacer descompuesto? Va a ser 3 elevado a la 6 por, ahí está, por 5 elevado a la 3, ¿ya? Ustedes lo pueden multiplicar y van a ver que sale 91.125, ¿no? Entonces ahí está. Ese sería su número descompuesto, ¿no? De 91.125. Y ahora había una reglita que se tenía que saber para hacer este mínimo común múltiplo, que se tenía que agarrar las bases, miren, las bases que sean comunes y a la vez no comunes. O sea, en este caso tenemos dos bases comunes, que va a ser el 5 y el 2. Pero se tiene que agarrar al mayor siempre. Y aquí 5 elevado a la 2 y 5 elevado a la n, no sabemos cuál es el mayor, porque no sabemos todavía el valor de n. Pero aquí nos están diciendo que 91.125 va a ser 5 elevado a la 3. Ah, ya pues, entonces 5 a la 2 no va a ser descartado, va a ser 5 a la n. 5 a la n aquí. 5 a la n. Entonces, mire, este 5 a la n yo sé que va a ser este 5 elevado a la 3. Ah, entonces por aquí yo ya estaría encontrando el valor de n, que va a ser 3. Pero por si acaso vamos a seguir con el número 3 para comprobar que sea bien el valor de n, ¿no? Entonces, miren, igual aquí 3 elevado a la 4 y 3 elevado a la 2n. No se sabe igual cuál es el mayor porque todavía no sabemos el valor de n, ¿no? Entonces aquí me están dando 3 elevado a la 6. Ah, pues entonces el mayor va a ser 3 elevado a la 2n.
Listo, ¿no? Porque 3 elevado a la 4 es menor que 3 elevado a la 6 y tiene que ser este número, ¿no? Que es el valor, el dato que nos están dando. Entonces yo ya hallé, miren, ¿no? Tengo acá 3 elevado a la 2n y aquí tengo 3 elevado a la 6. Cuando tengo esto ya saben ustedes, ¿no? En el curso de álgebra también les han explicado. Cuando tengo así dos bases y se están igualando, su exponente también va a ser igual. ¿Qué quiere decir eso? Que 2n va a ser igual a 6. Esto de aquí, ¿sí o no? Por si acaso lo voy a poner aquí de amarillo y este de aquí con este de aquí de otro colorcito para que se distinga de verde, ¿no? Y hallamos, miren, n es igual a 3 porque sus bases, miren, son iguales 5 y ahora la base 3 con esta base 3 tenemos que igualar sus exponentes, 2 elevado a la 6 y esto es igual que decir n es igual a 3, ¿no? Porque el 2 pasa a dividir al 6 y 6 entre 2 es 3. Entonces sí concuerda con que n es igual a 3. Entonces ya hallé el valor de n. Ese sería mi resultado, ¿no? Utilizando el mínimo común múltiplo, ojo, que es el tema que nos estamos centrando. Ahora vamos con otro ejercicio, chicos, miren, ¿no? Ya acá un poquito, ¿no? O sea, ya conociendo cómo realizar el mínimo común múltiplo, se está dando otros tipos de ejercicios, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De ya ver cómo el mínimo común múltiplo nos puede ayudar para diferentes problemas, hasta en la vida diaria. Por ejemplo, esta preguntita de aquí. La segunda y la tercera podrían ser preguntas cotidianas, ¿no? De la vida diaria que uno puede ayudarse con las matemáticas, ¿no? Nos dice, se trata de formar un cubo con ladrillos cuyas dimensiones son 20 centímetros, 15 centímetros y 6 centímetros, como vemos acá en la imagen, 20, 15 y 6. ¿Cuántos ladrillos son necesarios para formar el más pequeño? Miren, acá debe ser el cuadrado más pequeño, el cuadrado, ahí está, el cuadrado más pequeño posible. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos ladrillos voy a utilizar para formar un cuadrado con un ladrillo de estas medidas de 6, 15 y 20? Entonces yo tengo que entender esto, miren, que vamos a poner acá que el valor para que miren, ese es A, ¿no? Los lados, ¿no? A sí o sí tiene que ser múltiplo de 6. ¿Por qué? Porque tenemos que, miren, acá tenemos que el ladrillo tiene una medida de 6, de alto se podría decir, ¿no? 6 centímetros. Entonces, si de alto tiene 6, sí o sí tenemos que poner ladrillos la misma cantidad. No podemos poner 10 ladrillos y la mitad de un ladrillo. No, tienen que ser la misma medida de todos los ladrillos que se va a utilizar. Por eso sí o sí va a ser múltiplo de 6. A la vez A también va a ser múltiplo de 15. Y también va a ser múltiplo de 20, pues, ¿no? Porque ya sabemos que tiene que utilizar la misma medida de los ladrillos. No vale armar ladrillos, si cortas la mitad de un ladrillo y lo completas el cuadrado. No, la idea es utilizar la misma medida de ladrillos y ver cuántos ladrillos como mínimo se puede utilizar para realizar el cuadrado más pequeño posible, ¿no? Entonces tiene que ser múltiplo de 6, miren, A tiene que ser múltiplo de 6, tiene que ser múltiplo de 15 y tiene que ser múltiplo de 20. Entonces ahora lo que voy a realizar es sacar el mínimo común múltiplo de estos tres números, ¿no? Entonces A va a ser igual al mínimo común múltiplo de ¿qué? De 6, de 15 y de 20. ¿Y esto va a ser igual a qué? Pues tengo que hallar, ¿no? El mínimo común múltiplo de 6, 15 y 20, ¿no? Yo acá a un costadito, esto lo voy a poner por aquí, creo. A un costadito vamos a hallar acá, ¿no? Por ejemplo, tengo a ver de 6, 15 y 20. Nosotros ya sabemos cómo hallar esto, ¿sí? ¿No? Vamos a utilizar, digamos, vamos a insertar una línea para hallar el mínimo, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces yo saco, por ejemplo, mitad primero. Del 6 es 3, el 15 no tiene mitad, el 20 sí tiene, es 10. Listo. Sigo sacando yo mitad. El 3 no tiene, el 15 no tiene, y el 10 va a ser la mitad, 5. Ahora le saco una tercia, ¿no? El 3. De 3 si tiene va a ser 1, del 15 va a ser 5, y el 5 no tiene, lo dejo igual. Y ahora por último sacaré quinta, ¿no? Saco quinta, el 1 ya está en su mínimo, lo dejo. A ver, un ratito. Ya, listo. De 5 la quinta es 1.
y de 5 es 1. Y listo, ya hemos sacado el mínimo común múltiplo, ¿no? Va a ser entonces 2 elevado al cuadrado por 3 por 5. Está 2 elevado al cuadrado. Ahí está. Por acá por también, ¿no? Ya hallamos entonces el mínimo común múltiplo. Entonces yo lo multiplico estos 2 por 2, 4 por 2, acá es 3. 2 por 2, 4 por 3, 12 y por 5, 60. Sería el mínimo común múltiplo de 6, 15 y 20. Entonces una vez que ya hallé esto, yo lo que tengo que hacer es dividir el volumen total del cubo menos el volumen del ladrillo, para saber cuántos ladrillos voy a tener que utilizar para ocupar todo el volumen del cubo, ¿no? Entonces miren, vamos a poner acá volumen, esta es la formulita, volumen total del cubo, ya. Y esto, ahí está, entre el volumen total pero de ladrillo. Ahí está. Esa es la formulita que se tiene que utilizar. ¿Y cuál va a ser el volumen total del cubo? La formulita para hallar el volumen del cubo es el lado elevado al cubo. Ahí está, ahí está. Esa es la formulita, L elevado al cubo. Pero ¿cuál es el lado? ¿Cuánto va a ser el lado? Ah, el lado va a ser 60, pues lo que ya acá hemos sacado el mínimo común múltiplo. Entonces tiene que ser 60 por 60 por 60. Y todo esto tiene que estar dividido ¿entre qué? Acá, entre el volumen total del ladrillo. ¿Y cuál es el volumen total del ladrillo? Pues es, acá tenemos sus medidas, 6, 15 y 20. Ah, pues entonces ahí lo multiplico también, ¿no? 6 por, ahí está, 6 por 15 por 20, ¿no? Entonces yo puedo ahora acá simplificar. Por ejemplo, vamos a simplificar aquí, ¿no? Igual ponemos aquí. Igual, miren. Ahora, este 20ava, queda 1, ¿sí o no? Y este 20ava de 60, o en orden de aquí. 60, miren, sexta, 1. Y sexta de 60, pues queda 10. Queda 10 por... O lo pueden dividir igualito, ¿no? 60 entre 6, 10. 60 entre 15, quedaría 4. Y 60 entre 20, 3. ¿No? Igualito, ¿sabes? Y ahora solo tendríamos que multiplicar esto, ¿no? 10 por 4, ¿cuánto me va a dar? Ahí está, 40, pues, ¿no? Listo. Y por 3, ¿no? Listo, 40 por 3, entonces ahí. Listo, ahora solo tenemos que multiplicarse al día 120 y eso van a ser los 120 ladrillos que se va a tener que utilizar, ¿no? Listo, entonces ese sería el resultado, ¿no? Como para un ejemplo de la vida diaria, ¿no? De la vida cotidiana que nos están haciendo, utilizando el mínimo común múltiplo y esta formulita para hallar el total, miren, del cubo, ¿no? Y del ladrillo es que se tienen que utilizar para sacar cuántos ladrillos en total se van a tener que utilizar. Y se van a utilizar 120 ladrillos para hacer el cuadrado más pequeño posible, ¿no? Listo. Ese sería el resultado. Entonces ahora, por acá abajito, vamos con este último problemita y luego se deja ejercicios parecidos para su casita. Ya chicos, miren, nos dice que Pedro va a visitar a sus abuelos cada 12 días. Su hermano Luis va cada 20 días y su hermana Laura cada 8 días. Si coinciden todos juntos en casa de sus abuelos, ¿cuándo coincidirán nuevamente? ¿No? Vamos a ponerle entonces a Pedro por aquí, vamos a ponerle a Luis por aquí y vamos a ponerle a Laura por aquí. ¿Y qué nos están diciendo? ¿Qué nos dicen? Que Pedro va a ir, a ver dónde está, Pedro va a visitar
cada 12 días. O sea 12. Luego el siguiente día, miren, el 24 va a ser, luego el 36, luego el 48 y así sigue, ¿no? Cada 12 días. Esto entonces nos quiere decir que son múltiplos de 12. Son los días que va a ir Pedro, o sea, cada 12 días. Y Luis va a ir cada 20 días, o sea, el 20, el 40, el 60, el 80 y sigue así, cada 20 días. Y esto significa que va a ser múltiplo de 20, pues, ¿no? Y Laura, ¿dentro de cuántos días va a ir? Nos dice Laura cada 8 días, o sea, el 8, el 16, el 24, ¿no? Y así sigue, ¿no? 24 más 8, el 32. Listo. Y entonces Laura, miren, va a ser los múltiplos de 8. Múltiplos de 8. Listo, ya está. Entonces ahora tenemos que descomponer, ¿no? Miren, el 12, el 20 y el 8. El 12, el 20 y el 8. Vamos a descomponer por aquí. 12, el 20 y el 8. De forma canónica que nosotros ya sabemos, ¿sí o no? Vamos a descomponer. El 12 es como decir 3 por 4. Pero el 4 es como decir 2 elevado a la 12, ¿no? Ahí está. Ya está descompuesto de forma canónica. Luego el 20 es como decir 2 por 10. Y el 10, ¿cómo es que decir? 2 por 5, ¿sí o no? 2 por 5, ¿sí o no? Entonces igual aquí. 2 elevado a la 2 va a ser el de aquí. Este 2 lo borro. 2 elevado a la 2 es 4 por 5, 20. Y luego aquí 2 por 2 elevado al cubo, creo, ¿no? 8 es como decir 2 elevado al cubo. Ahí está. Lo ordenamos para que sea mejor, creo, aquí. Y por aquí ponemos 3. Ahí está. Entonces ya lo hemos descompuesto de forma canónica. Ahora para hallar el mínimo común múltiplo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Fácil, bueno, miren. Mínimo común múltiplo de 8, 12 y 20 va a ser igual. Tenemos que hallar ahora o escoger de aquí todas sus bases. Miren, tenemos una base común que es el 2, pero vamos a escoger al mayor, que es el 2 al cubo. Luego ponemos la multiplicación y nos queda solo el 3 y el 5. Por 3 por 5. ¿No? Se tiene que escoger todas las bases. En mínimo común múltiplo se escogen todas las bases, ya sean comunes o no comunes. Y en el máximo común divisor, se acuerdan que solo se escogía las bases comunes, ¿no? En máximo común divisor, entonces solo se tenía que escoger al 2, ya no el 3 y el 5, porque no son comunes entre estos tres números, ¿no? Entonces por eso se escoge aquí en el mínimo común múltiplo, sí, todos, ¿no? Y el mayor de cada uno. Entonces aquí solamente se tendría que resolver. 2 elevado al cubo es 8 por 3 por 5. ¿Y esto cuánto me va a salir? Pues me va a salir 120 días. 8 por 3, 24 por 5, 120 días. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de 120 días van a volver a coincidir los tres hermanos en la casa de sus abuelos, ¿no? Igual, miren, un ejercicio de la vida cotidiana que puede ser, lo hemos resuelto aplicando el mínimo común múltiplo. Y así hemos sabido, hemos aprendido, digamos, hemos sacado de que los tres hermanos, que son Pedro, Luis y Laura, van a volver a coincidir en la casa de sus abuelos dentro de 120 días. Y así, ¿no? Cada 120 días van a seguir coincidiéndose, ¿no? A los 240 días y así, 360, 480 y así, ¿no? Entonces ese sería el resultado, chicos. ¿Ya? Así que eso sería todo por el tema de hoy, que hemos visto lo que son ejercicios de mínimo común múltiplo, ¿no? Cómo podemos aplicarlo en varios problemitas de la vida diaria. Así que eso sería todo, chicos. Resuelven su tareita que se les va a dejar. Así que hasta otro video y cuídense bastante, chicos.